grabar ahora y vuelvo a compartir. ¿Ya? Entonces, tenemos que acá no se va a descontar ningún puntaje por respuestas erradas, ¿ya? Entonces, siempre lo que les mencionaba yo antes, siempre traten de responder todo lo posible. Ya, cuidar la hoja de respuesta, y estas otras son cosas como ya más de que las pueden revisar ustedes y son más técnicas con respecto a la prueba. Esto, chiquillos y chiquillas, que nunca se les olvide, ¿ya? Nunca se les olvide firmar esta parte del facsímil cuando ustedes den la PSU, en verdad, esta prueba de transición más bien. Tienen que poner su root y también su firma en los facsímiles, ¿ya? Veamos esta introducción entonces. Dice acá, se nos señala que la Universidad de Chile entrega a la comunidad educacional un modelo de una forma de prueba semejante al que se aplicará al proceso de admisión 2021, que a partir de este año es administrado por el nuevo sistema de acceso a la educación superior, a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación. ¿Ya? Entonces esto sigue dependiendo del Ministerio de Educación y está en manos del DEMRE, que es de la Universidad de Chile. ¿Ya? Acá, yo creo que esta información es importante. Cabe destacar que para definir los contenidos y habilidades a evaluar, se consideraron los siguientes aspectos: los criterios de pertenencia, relevancia y equidad, para una prueba de altas consecuencias como la prueba de transición para la admisión universitaria. La implementación progresiva de las bases curriculares de séptimo básico a cuarto medio en los establecimientos educacionales a partir del año 2015. La continuación del ajuste curricular 2009 para los niveles de tercero y cuarto medio durante el año académico 2019 y la priorización de contenidos realizada por el Ministerio de Educación acorde con la suspensión de clases en establecimientos educacionales por causa de la pandemia de coronavirus. ¿Ya? El Ministerio, chiquillos y chiquillas, nos entrega a nosotros una priorización curricular que habla un poco acerca de qué contenidos nosotros tendríamos que estar viendo en cada nivel. ¿Ya? Entonces, esos son los contenidos que también van a seguir entrando en esta prueba de transición, no otros. ¿Ya? Y los contenidos entonces van a ir progresivamente siendo integrados, los contenidos que van desde séptimo hasta cuarto. ¿Ya? Entonces, esta prueba es de comprensión lectora y va a tener 65 preguntas. ¿Ya? Y bueno, en general, ustedes desde el principio se van a encontrar con esto. Un gran texto. Siempre vamos a tener textos. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos un texto largo, que es de una plana y un poquito más, una plana y media, un poquito menos de una plana y media, ¿ya? Que es un texto de Mario Benedetti, escritor uruguayo. Y vamos a tener acá, y esto me interesa harto que lo podamos ver. Nosotros cuando estábamos viendo vocabulario contextual, nos enfocamos un poco más en el tipo de preguntas de vocabulario contextual que tenían una explicación, nos daban todo el contexto luego de la palabra, ¿cierto? Nos explicaban un poquito aquí al lado. Esta es la forma antigua, la forma que nosotros estamos viendo acá en la página. Esta es la forma antigua de poder hacer vocabulario contextual, ¿ya? Y a ustedes les van a aparecer dos formas. Tanto esta forma nueva, que es esta que está acá, en donde aparece todo el contexto luego de la palabra, y vamos a tener otros ejercicios que van a ser los usuales, que son estos de acá, ¿ya? En donde solo aparecen las palabras y nosotros tenemos que saber por qué palabra lo podemos reemplazar, sin afectar, como siempre les he dicho, ni el sentido local ni el sentido global del texto, ¿ya? Entonces, las preguntas acá igual van a tener que ver, vamos a tener siempre, casi siempre va a pasar así, que vamos a tener unas 2 o 3 preguntas de vocabulario y luego vamos a tener las preguntas de comprensión lectora. Y aquí yo creo que hoy día yo voy a tratar de enfocarme en esto un poquito, en que nosotros entendamos más o menos cuáles son las palabras claves que a nosotros nos llevan a poder contestar de manera correcta estas preguntas, ¿ya? Y lo vamos a ver en el ensayo que estábamos viendo la semana pasada. Después les voy a ir explicando un poquito más de eso. Entonces, bueno, acá están las preguntas de comprensión lectora y vamos a seguir viendo que aparecen otros tipos de textos, ¿ya? Acá, por ejemplo, nosotros tenemos un texto que es de el género dramático, si no me equivoco. O sea, al momento ya de verlo así, uno se da cuenta al tiro que es otro tipo de texto. Tenemos diálogos y tenemos algunas indicaciones. Se nos damos cuenta de inmediato que estamos en presencia de un texto del género dramático y por lo tanto es un texto literario. Ya que no se le olvide nunca, nunca, nunca que
vamos a tener distintos tipos de textos, que algunos van a ser literarios y otros no van a ser literarios. Y dentro de los no literarios vamos a tener todos esos textos informativos y de los medios masivos de comunicación, por ejemplo, textos mucho más expositivos o argumentativos. Los literarios van por otro lado, nos cuentan historias, tienen personajes, desarrollo de ideas y desarrollo de una trama también argumentativa en torno a lo que les pueda acontecer a los personajes. Eso en el narrativo principalmente, y en la poesía vamos a tener una expresión de sentimientos, de sensaciones y de emociones. Y en el género dramático vamos a tener distintos personajes teniendo un diálogo, interactuando entre ellos mismos y ofreciendo al menos una puesta en escena. ¿Ya? Entonces tenemos que saber y darnos cuenta de estas cosas antes de poder abordar estas preguntas, porque también la manera en que las vamos a abordar van a tener que ver con el tipo de texto al que nosotros nos enfrentamos. ¿Ya? Entonces si estamos en un texto dramático, yo creo que las preguntas van a ir también por esa parte. Y si se dan cuenta, pasa lo mismo que en el texto anterior. Está el texto, luego dos preguntas de vocabulario antiguas, ¿ya? Del formato antiguo. Y luego empiezan las preguntas de comprensión, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, acá hay una pregunta acerca de, uno se da cuenta al tiro. Este es un estereotipo. Preguntan quién es el chismoso, yo tengo que saber cuál es el estereotipo del chismoso y voy a llegar a la respuesta de qué personaje en esta historia que se contaba antes, por ejemplo, es el que cumple con ese perfil. Y así vamos a tener muchas preguntas. Ya son 65 preguntas y van a ir todas más o menos por esta índole. ¿Ya? No voy a ahondar mucho más allá en este ensayo hoy día, porque el formato en sí va a ser el mismo y me interesa que ustedes también lo puedan revisar. Este ensayo sí lo vamos a ir haciendo, mi idea es que los vayamos haciendo ante todo y comenten ustedes en el chat si están de acuerdo con esto, de que desde el lunes empecemos a hacer estos ejercicios. ¿Ya? Yo les voy a dejar los primeros 10 de tarea, los revisamos el lunes y para el martes otros 10 y así vamos avanzándolo hasta terminar este ensayo. ¿Ya? Porque yo creo que desmenuzar este tipo de preguntas va a ser súper importante para que nosotros podamos comprender la manera en que abordar este tipo de preguntas y para que también nos ayude a conocer un poquito mejor la forma en que se está realizando esta nueva prueba. ¿Ya? Eso, chiquillos. Y chiquillas, entonces, con respecto a esto, obsérvenla. Recuerden también que vamos a tener nuevos tipos de texto. Acá, por ejemplo, tenemos un instructivo en donde aparece la forma de bailar cueca. ¿Ya? Entonces vamos a tener otros tipos de texto que no eran los usuales y eso también me interesa que lo podamos ver. A ver, más adelante creo que hay otro más, que es otro tipo de texto. Bueno. No, este en sí, por ejemplo, acá tenemos una infografía, un texto que es mucho más explicativo y también tiene un factor visual que va a ser súper importante. Entonces, en esta primera instancia, pudiéramos ver más o menos qué tipo de textos nos van a aparecer y cómo va a ser el tipo de pregunta. Entonces, chiquillos y chiquillas, me interesa que se queden principalmente con las siguientes ideas. En primer lugar, que el tipo de textos va a ser mucho más variado que en otros años. ¿Ya? Vamos a tener textos que, por ejemplo, era muy poco usual que aparecieran textos dramáticos en una PSU. No pasaba nunca. Poemas tampoco. Casi siempre eran cuentos o textos informativos. Ahora se está trabajando en que estos textos vayan variando y, por ejemplo, acá tenemos una infografía y un texto explicativo en donde el factor visual también va a ser muy, muy, muy importante. ¿Ya? Entonces quédense con esa idea y también con que las preguntas de vocabulario van a ser tanto en el formato antiguo como en el formato nuevo. Van a haber unas entonces que les van a dar el contexto y van a haber otras en donde ustedes solo con la palabra tienen que saber por cuál la podrían reemplazar. ¿Ya? Y también las alternativas de cada pregunta en algunas ocasiones van a ser 4 y en otras ocasiones van a tener 5 alternativas posibles. ¿Ya? Entonces, ¿dudas? Si tienen alguna duda con respecto a este nuevo formato, me lo van comentando por el chat. Voy a dejar de compartir acá y vamos a volver a nuestro ensayo
que estábamos viendo antes. Chiquillos, vamos a darnos un segundo y les quiero hacer una pregunta y ustedes vayan contestándome en el chat. Em, ¿Cuáles son sus dudas o cómo se sienten ustedes con respecto a esta prueba que ha cambiado harto? ¿Qué les pueden surgir? Si tienen alguna inquietud o ya lo tienen más o menos todo claro. Necesito ir sabiendo un poquito eso para que, si no, poder ir resolviendo algunas dudas. Y luego de eso vamos a pasar a las preguntas del ensayo anterior. Ya. Por favor, pongan en el chat entonces si tienen alguna duda o si ya van teniendo más o menos todo claro con respecto a la prueba. O si sienten que necesitan aprender algo más en específico. Nada. Ya voy, chiquillos. ¿Cómo no van a tener nada que decir con respecto a la prueba? Ha cambiado todo el modelo. Yo creo que deben tener varias dudas. Pero bueno, si no van teniendo más dudas, vamos a compartir acá y vamos a volver a este texto. El texto que nosotros estuvimos revisando el otro día era este texto de Ray Bradbury. Vamos a achicar un poco acá la visión. Y lo vamos a volver a leer para poder recordarlo, ¿ya? Ese texto, entonces, ¿de qué género era? ¿A qué género correspondía? Pónganme en el chat. ¿Qué tipo de texto era este? Súper importante para que sepamos cómo abordarlo. ¿Qué tipo de texto corresponde entonces a este texto? ¿Qué tipo de género? ¿Qué texto es? Literario ponían por acá. Ya, súper. Perdón, no había visto yo, no estaba viendo el chat. Bien. Que cuando uno está compartiendo pantalla no permite ver las otras opciones de Zoom tan claro. Ya. Ya, súper Javier, entonces, que estaba ahí más o menos clara con que ya viste el video de cuarto medio donde yo lo había explicado y quedó bien. Y con respecto al texto, acá me ponen que es literario. Y sí, muy bien, es un texto literario y esto corresponde al género narrativo, ¿ya? Por ende, es un texto literario. La costa, entonces, y era un cuento de ciencia ficción. Marte era una costa distante y los hombres cayeron en olas sobre ella. Cada ola era distinta y cada ola más fuerte. La primera ola trajo consigo a hombres acostumbrados a los espacios, el frío y la soledad, cazadores de lobos y pastores de ganado, flacos con rostros descarnados por los años, como cabezas de clavos y manos codiciosas y ásperas como guantes viejos. Marte no pudo contra ellos, pues venían de llanuras y praderas tan inmensas como los campos marcianos. Llegaron, poblaron el desierto y animaron a los que querían seguirlos. Pusieron cristales en los marcos vacíos de las ventanas
y luces detrás de los cristales. Esos fueron los primeros hombres. Nadie ignoraba quiénes serían las primeras mujeres. Los segundos hombres debían de haber salido de otros países con otros idiomas y otras ideas. Pero los cohetes eran norteamericanos y los hombres eran norteamericanos y siguieron siéndolo, mientras Europa, Asia, Sudamérica y Australia contemplaban aquellos fuegos de artificios que los dejaban atrás. Casi todos los países estaban hundidos en la guerra o en la idea de la guerra. Los segundos hombres fueron, pues, también norteamericanos. Salieron de las viviendas colectivas y de los trenes subterráneos. Y después, toda una vida de hacinamiento en los tubos, latas y cajas de Nueva York, hallaron paz y tranquilidad junto a los hombres de las regiones áridas, acostumbrados al silencio. Y entre estos segundos hombres había algunos que tenían un brillo raro en los ojos y parecían encaminarse hacia Dios. Ya. Cuando nosotros leemos este texto, yo creo que lo primero que tenemos que pensar, aparte de dilucidar a qué tipo de texto corresponde, ¿ya? A qué género y formato en sí, yo acá me doy cuenta, por ejemplo, que este es un relato de ciencia ficción, ¿ya? Entonces un relato futurista que nos va a llevar a otros territorios y a otros espacios, ¿ya? En donde la imaginación y lo que nosotros podamos ver un poquito más allá de lo que conocemos va a ser súper, súper importante. Nosotros tenemos ideas y tenemos referentes, pero esta historia se crea también a partir de la imaginación y las conjeturas del autor, ¿ya? Y eso nos los va a ir transmitiendo también. Entonces la ciencia ficción también, chiquillos y chiquillas, va a ser un género en donde nosotros casi siempre vamos a tener saltos hacia el futuro, y casi siempre vamos a tener, pasa mucho que en la ciencia ficción se trata de situaciones que son extremas y que tienen que ver mucho con el espacio, ¿ya? Con salir de la Tierra, o con momentos en donde eh, hay como un caos también en la Tierra, ¿ya? Casi siempre tienen como unas temáticas que van en esa dirección. Y se van a relacionar un poco con las distopías, que son estos cuando se rompe, este género que rompe con el esquema de espacio-tiempo, y que también tiene que ver mucho con la introducción de la tecnología en la sociedad, ¿ya? Entonces, tanto las distopías como la ciencia ficción van a tener temáticas que van a ser muy similares en ese sentido. Y también con un régimen y gobiernos totalitarios. Esos son a grandes rasgos. Entonces, si yo veo que el texto está teniendo estos temas, claramente me voy hacia esa dirección cuando hago mi lectura. Y las preguntas, nosotros habíamos revisado ya las de vocabulario contextual, perdón. Pero me interesa que ahora revisemos las preguntas que son de comprensión. ¿Ya? Y partimos con esta, la 63, en donde aparece primero una sentencia, una oración que aparece en el texto, ¿ya? Se nos marca acá, y luego nos preguntan, en el texto, en el segmento anterior, ¿tiene como propósito discursivo? ¿Cuál es la palabra clave de esta pregunta para yo poder entender en qué me tengo que fijar yo en esta oración? Si yo veo esta pregunta, ¿cuál es la palabra clave que yo tengo que darme cuenta para poder de manera correcta? ¿Cuál piensan ustedes? Pónganlo en el chat. Fíjense en esta palabra y piensen qué palabra es clave para poder responder correctamente esta pregunta. Súper bien, chiquillos y chiquillas. Mira, el Fernando, el Javier y la Javiera ponen que el propósito. El propósito, chiquillos y chiquillas, acá es fundamental. Y es algo que de verdad me interesa harto que les quede súper claro. Cuando nosotros estamos abordando las distintas preguntas de esta prueba, eh, casi siempre nos vamos a encontrar con muchas respuestas que van a tener que ver mucho con el texto, pero que no me van a responder lo que se me pide en la pregunta, ¿ya? Entonces, si yo en esta pregunta veo que me están preguntando por el propósito discursivo, yo respondo en base al propósito discursivo del texto y no a otra cosa.
Entonces yo tengo que entender claramente cuál es el propósito de este texto, ¿ya? ¿O qué es un propósito? Si yo les pregunto cuál es el propósito de un texto, ¿sobre qué cosas me podrían responder ustedes, por ejemplo? ¿Qué ideas se les vienen a la mente? Pongan también en el chat. ¿Qué es un propósito, por ejemplo? Porque nosotros tenemos que saber bien acerca de qué se refieren estas palabras para poder también entender qué es lo que me están pidiendo. Porque un propósito no es lo mismo que un objetivo, por ejemplo. ¿Ya? No es lo mismo que una inferencia, no es lo mismo que una síntesis. Y esas son palabras que nos van a ir apareciendo siempre en estas preguntas. Lo que se espera, pone acá el Javier. Ya. Intención, dice el Benjamín Morales. ¿Alguien se le ocurre algo más? ¿Qué es un propósito? Un propósito, chiquillos y chiquillas, tiene que ver mucho más con cuál es la finalidad de este texto, ¿ya? Que tiene que ver con lo que se espera, como dice el Javier. El propósito tiene que ver con qué es lo que yo busco con este texto. ¿Cuál es la finalidad de este texto? ¿Qué espera la gente? ¿Ya? Hacia eso va a apuntar el propósito, ¿ya? Entonces, nuestras respuestas posibles son las siguientes. En primer lugar, aparece que en este fragmento, en el que se aparece acá, pusieron cristales en los marcos vacíos de las ventanas y luces detrás de los cristales. ¿Podría ser como propósito de esa frase corroborar que en Marte existían las condiciones necesarias para desarrollar una buena calidad de vida? ¿Ya? Pensemos que esta sentencia se da en un contexto en donde los primeros hombres llegan a Marte y animan a más gente que quería también poblar este nuevo planeta y empiezan a señalar también cosas como esto. Pusieron cristales en los marcos vacíos de las ventanas y luces detrás de los cristales. Es como un repoblamiento, ¿ya? Entonces, la A nos menciona corroborar que en Marte existían las condiciones de vida para desarrollar una buena calidad de vida. Yo creo que nos va por ahí. ¿Por qué? Cuando acá se nos menciona que en Marte existían ya las condiciones necesarias, en esta sentencia, en esta oración de acá, yo no veo en ningún momento que se me den cuáles son las condiciones que habían en Marte para la vida humana. No hay algún dato que vaya en esa dirección. ¿Ya? No dice, por ejemplo, que la temperatura era muy similar a la de la Tierra, o que había gravedad, o que había agua, o que las condiciones climáticas y atmosféricas de Marte eran las condiciones necesarias para desarrollar una buena calidad de vida. No apunta hacia eso, sino que apunta hacia el trabajo de las personas que estaban poblando Marte. ¿Ya? Entonces la A, yo creo que no va. B, dice dar cuenta del proceso de instalación definitiva que los hombres efectuaron en el planeta Marte. Acá la palabra, ¿cuál podría ser? ¿Qué es lo que me va diciendo esta pregunta? Acá una sentencia clave es esto, cuando dicen que esta es la instalación definitiva. Y en ninguna parte en el texto a mí se me dijo que esta era una instalación definitiva, porque yo no sé lo que va a pasar después, si de verdad lo logran o no, y si se instalan después definitivamente para siempre. ¿Ya? Entonces, dar cuenta de un proceso de instalación definitiva que los hombres efectuaron sobre el planeta Marte, tampoco, ¿ya? Porque no sabemos. Esto es como prácticamente nosotros la información que tenemos es recién de la llegada y el intento de poblar. No sabemos cómo salió y si eso fue definitivo o no, ¿ya? Y no es la idea tampoco de esta sentencia en específico. En la C dice, informar sobre el proceso de restauración del planeta Marte efectuado por los hombres a su llegada. Si yo les digo que esta es la correcta, ¿ustedes qué me dirían? Pongan en el chat si que esta es la correcta o no es la correcta en la 63. ¿Y por qué?
Ya, el Benjamín ya respondió. Y pone algo que es muy cierto. Dice acá que no es una restauración, ¿ya? Y exactamente, pues chiquillos, acá no hay una restauración. Cuando nosotros tenemos esta palabra, es imposible que sea la correcta, porque cuando nosotros tenemos esta palabra restaurar, es porque ya había habido algo, tenemos algo que arreglar, ¿ya? Y acá nosotros tenemos un territorio donde no vida humana al menos antes, ¿ya? Entonces no tenemos nada que restaurar. Hay una instalación que es distinto, ¿ya? Pero que no es la definitiva, entonces la B tampoco no servía. Y la C, entonces también está súper mal, y porque esta palabra acá nos hace de inmediato eliminar esta alternativa, ¿ya? D, comprobar que las condiciones de vida ofrecidas por Marte son mejores que las existentes en la Tierra, tampoco, porque en ningún momento menciona algo así, ¿ya? En ningún momento se nos menciona que la vida en Marte era mejor que la de la Tierra, sino que solamente se estaba ofreciendo, había como una necesidad humana de poder repoblar otro territorio, porque quizás ya estaba sobreexplotado algunas ciudades y porque la carrera espacial así lo permitía. Pero el texto en sí en ningún momento ahonda en eso, no ahonda en cuáles son los problemas de la Tierra, sino que ahonda se está poblando Marte y dicen que en la Tierra habían guerras y varios conflictos entre los demás países, ¿ya? Los no norteamericanos, ¿ya? Entonces, la E, que es esta la respuesta correcta, hacer referencia al esfuerzo con el cual los hombres comenzaron su estadía en el planeta Marte, y claramente apunta hacia eso. ¿Por qué? Porque esta sentencia, chiquillos y chiquillas, apunta solamente a la construcción de algo, formar un nuevo espacio donde habitar, donde vivir, ¿ya? Y se nos menciona que pusieron cristales en los marcos vacíos de las ventanas y luces detrás de los cristales. Entonces esto va a hacer referencia al esfuerzo que las personas tienen que poner para comenzar su estadía en Marte, ¿ya? Un proceso de construcción. Entonces la alternativa correcta es la E. En la 64, ¿cuál de las afirmaciones es falsa en relación con en el texto anterior? ¿Ya? Acá tenemos que buscar entonces la alternativa que es falsa. Van a haber 4 correctas y una incorrecta, ¿ya? Entonces, se nos menciona acá. El arribo a Marte se efectuó en medio de un periodo de guerra o de conflicto latente entre los distintos países de del orbe. Eso es correcto porque se menciona eso en el texto en esta parte de acá. Y miren, vamos a volver acá al texto para que lo puedan ver. A ver. Acá. Los cohetes eran norteamericanos y los hombres eran norteamericanos y siguieron siéndolo, mientras Europa, Asia, Sudamérica y Australia contemplaban aquellos fuegos de artificio que los dejaban atrás. Casi todos los países estaban hundidos en la guerra o en la idea de la guerra. O sea, había un fuerte conflicto, ¿ya? La 64, entonces, la A es totalmente correcta. B. La distancia entre la Tierra y Marte no impidió la llegada de los hombres a este último planeta en grupos sucesivos. Correcto, porque de hecho lo que se plantea en el texto es que es la llegada del hombre a Marte, ¿ya? C. El planeta Marte intentó detener la llegada de los hombres a través de su clima árido y los peligrosos campos marcianos. Y esta, chiquillos, es la correcta. ¿Por qué? Porque esto es totalmente falso. En ningún momento se menciona el clima árido y los peligrosos campos marcianos. No se habla nunca de marcianos, de hecho, en el texto. Si yo veo acá que ya me están hablando sobre campos marcianos, peligrosos campos marcianos, de inmediato me doy cuenta que esta es la falsa, porque nunca en ninguna parte del texto se mencionó la existencia de estos peligrosos campos marcianos, ¿ya? Entonces aquí la C es falsa, y por lo tanto es la correcta en esta pregunta. D. Las condiciones de vida en Marte eran mejores a las existentes en los suburbios de la ciudad de Nueva York. Claramente sí, porque de hecho se menciona mucho acerca del hacinamiento y los problemas en las grandes ciudades como Nueva York, ¿ya?
Los hombres de otros continentes no pudieron viajar a Marte debido a los cohetes eran de origen norteamericano. También es correcto. De hecho, en el texto la parte que les volví a leer ahora recién, aparecía eso mismo. ¿Ya? Entonces, acá, falsa es la C, porque jamás se mencionó esto. ¿Ya? En relación con el cuarto párrafo, la pregunta 65. En relación con el cuarto párrafo, se infiere que... Y tenemos acá una seguidilla de alternativas. ¿Cuál es la palabra clave entonces en esta pregunta? Pónganmelo en el chat. ¿Cómo abordo yo esta pregunta? ¿En qué me tengo que fijar? Infiere, ¿cierto? Ya va a aparecer dos respuestas aquí al tiro. Infiere. Infiere va a ser una palabra que va a ser muy distinta a cuando nos aparezca qué podemos nosotros ver de forma explícita en un texto, ¿ya? Porque una inferencia es una idea que yo puedo extraer del texto, pero que no está explícita en él, ¿ya? Es algo que yo entendí a partir del texto, ¿ya? Y se nos pregunta acá, a partir de que nosotros tenemos que inferir algo, ¿ya? Deducir información en relación a lo que se nos mencionó en el cuarto párrafo. Y el cuarto párrafo está acá. ¿Ya? El cuarto párrafo entonces tiene que ver con los segundos hombres. Y dice, los segundos hombres debieran de haber salido de otros países con otros idiomas y otras ideas. Pero los cohetes eran norteamericanos y los hombres ya. Ese es el mismo párrafo que habíamos revisado antes, ¿ya? Donde se menciona también que casi todos los países estaban hundidos en la guerra, ¿ya? Vamos entonces a la pregunta. 65. La A dice, la mayoría de los países del mundo se encontraban en situación de guerra o afectados por ella. Eso sí, pero no es una inferencia. ¿O sí es una inferencia? No es una inferencia esto porque está explícito en el texto. En el texto se dice que estaban la mayoría de los países en guerra. ¿Ya, chiquillos y chiquillas? Y acá pongan mucho ojo, porque esta es una de las grandes confusiones que va a presentar esta prueba. Esto es totalmente correcto, lo que se nos menciona acá. Es súper correcto. Entonces, esta alternativa, de inmediato podría pensar que es la correcta, porque esto tiene mucho que ver con el sentido del párrafo y del texto en sí, ¿ya? Pero no responde, no es una inferencia, entonces no me responde a la pregunta, ¿ya? Entonces, esta es una de las mayores confusiones que presenta esta prueba, ¿ya? Vamos a seguir viendo las demás y por qué, y vamos a llegar a dilucidar, o espero que lo podamos hacer, por qué la correcta es la correcta, ¿ya? B, menciona, los hombres de otros países tienen ideas distintas a las de los norteamericanos debido a su lengua. Esto tampoco es una inferencia. ¿Por qué no es una inferencia? Porque una inferencia, chiquillos y chiquillas, tiene que tener como base alguna información que se me dio en el texto, ¿ya? Tiene que tener una directa relación, ¿ya? Entonces, acá se nos menciona que los hombres de otros países tienen ideas distintas a las de los norteamericanos debido a su lengua. Entonces, debido a su lengua, son temas. Eso jamás se menciona en el texto, ni tiene ninguna relación con algo que se nos pueda decir en él. ¿Ya? Entonces, esto no es una inferencia, sino que es completamente algo inventado. ¿Ya? Entonces, también la eliminamos. En la C se nos menciona, los segundos hombres en viajar al planeta Marte debían provenir de otras latitudes y culturas distintas a la norteamericana, y eso también es una cosa inventada. ¿Por qué? Porque los segundos hombres también siguen siendo norteamericanos. La única diferencia es que son de ciudades. ¿Ya? Los primeros hombres entonces eran de lugares más inhóspitos y que habían vivido constantemente haciendo un trabajo forzado en campos y trabajando demasiado. Los segundos hombres entonces, que es lo que se menciona en este cuarto párrafo, son aquellos que viven en ciudades, ¿ya? Pero norteamericanas igualmente. Siempre es algo que se menciona mucho en este párrafo. Las únicas personas que viajaron a Marte entonces serían personas norteamericanas, ¿ya? Entonces acá también he eliminado esta alternativa porque también es algo que es completamente inventado, no es una inferencia,
D. Los habitantes de Europa, Asia, Sudamérica y Australia también deseaban iniciar su éxodo hacia Marte. Ya, aquí la vamos a dejar pendiente porque esta es la alternativa correcta, pero quiero explicárselas un poquito. ¿Ya? Vamos a pasar a la E primero. El tercer grupo de hombres que se traslada al planeta Marte debería estar compuesto por muy pocos norteamericanos. Eso también, chiquillos, es incorrecto porque también es un invento con respecto al texto. En el texto nunca se habla acerca de los terceros hombres, del tercer grupo de hombres, y menos en el cuarto párrafo. Entonces eso también, nada que ver. Yo siento acá que las alternativas B son completamente inventos que nosotros podríamos tener con respecto a una base del texto, pero no es una inferencia, porque es algo que nosotros podríamos quizás imaginar o pensar u opinar, ¿ya? Pero cuando nosotros tenemos una inferencia, nosotros tenemos que deducir información a partir de lo que se nos dio en el texto. Entonces la correcta acá es la D, porque se menciona acá que los habitantes de Europa, Asia, Sudamérica y Australia también deseaban iniciar su éxodo hacia Marte. ¿Y por qué esto es una inferencia? Y me interesa que volvamos al texto para darnos cuenta de por qué esto es una inferencia. Ya, acá se nos menciona, vean. Pero los cohetes eran norteamericanos y los hombres eran norteamericanos y siguieron siéndolo. Mientras Europa, Asia, Sudamérica y Australia contemplaban aquellos fuegos de artificio que los dejaban atrás. Casi todos los países estaban hundidos en la guerra o en la idea de la guerra. Pasa acá, y yo creo que el momento más es que cuando se menciona que aquellos fuegos contemplaban, todos estos países de Europa, Asia, Sudamérica y Australia, contemplaban aquellos fuegos de artificio que los dejaban atrás. ¿Cuáles son esos fuegos de artificio? Eso es una metáfora. ¿Ya? Pónganme en el chat, ¿qué entienden ustedes por fuegos de artificio en esta parte del texto? ¿Qué son los fuegos de artificio entonces? ¿Y por qué esto se está tratando de una manera un poco metafórica? ¿Ya? Esto es súper importante, chiquillos y chiquillas, porque lo que les mencionaba yo, cuando nosotros vemos un tipo de texto literario, vamos a encontrar muchos más recursos, como figuras literarias o formas de expresión distintas, en torno a las palabras que las que vamos a encontrar en los textos informativos. ¿Ya? Entonces es súper importante que nosotros también podamos ir haciendo esa diferencia. ¿Qué serían los fuegos de artificio entonces acá? ¿Se les ocurre? Ya de celebración dice por acá, de despegue de cohetes. Fernando, súper bien. El despegue de cohetes, a eso se refiere, es una metáfora. Y es una metáfora que está utilizando el autor, porque cuando los cohetes se despegan, tienen que tener una propulsión y una fuerza de propulsión tal que lanzan mucho fuego, ¿ya? Eso es como energía, una cosa un poco más científica, ¿ya? Entonces utiliza acá esta palabra, que es una locución, fuegos de artificio entonces para referirse a los cohetes. ¿Por qué? Porque los norteamericanos son los que están partiendo y los demás países están en un constante conflicto porque quizás hay mucho, ya la vida en la Tierra no está siendo tan posible y los demás están tratando de batallar entre ellos acerca de su forma de poder llegar también a Marte. ¿Ya? Entonces, vamos a la alternativa. Y la alternativa correcta acá era esta, entonces, porque dice, los habitantes de Europa, Asia, Sudamérica y Australia también deseaban iniciar su éxodo hacia Marte. ¿Y por qué esto es una inferencia? Porque a partir de esto de acá, yo puedo deducir o inferir que el conflicto que estaban teniendo estos países era porque también deseaban iniciar su éxodo hacia Marte. Éxodo, chiquillos y chiquillas, es como partir hacia un lugar nuevo, ¿ya? Uno puede hacer un éxodo, por ejemplo, cuando se va de la casa de los papás y emprende una vida más individual y más separado de la familia. Eso también es un éxodo, ¿ya? Conlleva siempre un viaje y conlleva también un nuevo descubrimiento, ¿ya? Eso es un éxodo. Entonces, la alternativa correcta acá es la D, y esa es la inferencia. ¿Ya? Es una idea entonces que nosotros extraímos a partir de información que se nos dio en el texto.
Yo creo que esta pregunta tiene un poquito de mayor grado de complejidad, ¿ya? Pero siempre se cuenta, por ejemplo, que acá nosotros de manera inmediata pudimos eliminar la B, la C y la E, porque eran cosas que estaban completamente inventadas, ¿ya? Y la A la eliminábamos eh, porque esto era información explícita, eso aparece en el texto ahí, ¿ya? Entonces no hay una deducción de información, no hay una inferencia. Entonces esta la eliminábamos porque estaba explícita y las otras tres las eliminábamos porque inventaban información, creaban información a partir de una situación, ¿ya? Entonces no es una inferencia eso. La alternativa correcta entonces es la D. Y pasamos a la 66. ¿En cuál de las siguientes opciones se expresa la idea central del primer párrafo? Y acá vamos a tener que, la palabra clave para esta pregunta va a ser esta de acá, la idea central. ¿Cuál va a ser la idea central? Entonces, primer párrafo, con respecto a los primeros hombres. Vamos al primer párrafo entonces de vuelta, nos devolvimos, y un párrafo un poquito más largo. ¿Ya? Y vamos a tener que sacar entonces la idea central de este texto. Marte era una costa distante y los hombres cayeron en olas sobre ella. Cada ola era distinta y cada ola más fuerte. La primera ola trajo consigo a hombres acostumbrados a los espacios, el frío y la soledad, cazadores de lobos y pastores de ganado, flacos con rostros descarnados por los años, ojos de cabezas de clavo, y manos codiciosas y ásperas como guantes viejos. Marte no pudo contra ellos, pues venían de llanuras y praderas tan inmensas como los campos marcianos. Llegaron, poblaron el desierto y animaron a los que querían seguirlos. Pusieron cristales en los marcos vacíos de las ventanas y luces detrás de los cristales. Vamos en la 66. Sí. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones va a expresar la idea central del párrafo? Y se va a referir entonces a los primeros hombres. ¿Y qué hicieron estos primeros hombres? Esa es nuestra pregunta. A, dice, animaron a otros para que los siguieran en su viaje e instalación en el planeta Marte. No. Eso podríamos confundirnos con una parte del texto que mencionan acá. Miren. Acá. Llegaron y poblaron el desierto y animaron a los que querían seguirlos. ¿Ya? Pero esa no es la idea central del párrafo. Ya, a mí me están preguntando por la idea central del párrafo, no por una idea en específico, ni por qué querían, ni qué hicieron ellos allá. ¿Ya? Me están preguntando cuál es la idea de este párrafo. Entonces, algo tan pequeño que aparece en una parte tan ínfima de este párrafo, que es un poquito más extenso, no puede ser difícilmente va a ser la idea central, porque esa es una sola de las acciones. ¿Ya? Cuando nosotros vemos idea central, nosotros tenemos que poder generalizar un poco qué es lo que se nos dijo en este párrafo. ¿Ya? B. Que llegaban a Marte. Los primeros hombres que llegaban a Marte eran progresivamente más grandes y amenazantes que los anteriores. Eso, nada que ver. Yo creo que la eliminaríamos de inmediato porque jamás se menciona esto, de que cada vez los hombres que llegaban a Marte iban a ser más grandes y amenazantes que los anteriores. ¿Ya? En ningún momento se menciona algo así. C. En viajar y poblar Marte eran... perdón. Hay que leerlo con esta sentencia primero. Los primeros hombres en viajar y poblar Marte eran hombres acostumbrados al trabajo duro y tierras inhóspitas. Esta es la correcta, chiquillos y chiquillas, porque si nosotros nos damos cuenta, lo que más se menciona en todo este párrafo de acá era acerca de las características que tenían los primeros hombres que llegaron a Marte y las condiciones duras de vida que tenían en la Tierra. ¿Ya? Entonces esa va a ser la idea central que nosotros vamos a tener en este párrafo. ¿Ya? Los primeros hombres en viajar entonces y poblar Marte eran hombres acostumbrados al trabajo duro y tierras inhóspitas. Claramente sí, eso es lo que se describe, y porque también se pensaba que aquellas personas que estaban acostumbradas a vivir de una manera mucho más dura y más inhóspita, se podían adaptar mucho mejor a estas nuevas condiciones de vida. ¿Ya? D, entonces,
se encontraron con las llanuras, las praderas, el frío y la soledad que forman parte del desértico paisaje marciano. Acá hay muchas descripciones, unas que van un poquito más allá de lo que se nos entrega como información en el texto. Lo más importante para poder responder esto, porque nos podríamos confundir, es que esta no puede ser la idea central del primer párrafo, ¿ya? Porque la idea central del primer párrafo no es explicarnos cómo fue la llegada, cómo era el territorio a la llegada del primer hombre, de los primeros hombres a Marte, sino que describir cómo eran las condiciones de vida que tenían estos hombres y por qué eran los más idóneos para viajar en una primera instancia a este nuevo planeta. ¿Ya? Entonces, la C era la correcta y no la D. Y la E tampoco, porque dice acá que viajaron a Marte, los primeros hombres que viajaron a Marte estaban interesados en descubrir riquezas. Y esto es súper inventado, ¿ya? Descubrir riquezas, nunca se menciona eso acá, sino que solamente estaban buscando nuevas formas de vida, ¿ya? Entonces eliminamos también la E. Si se van fijando, entonces, chiquillos y chiquillas, de manera súper simple, nosotros de repente podemos eliminar las alternativas porque no responden a la pregunta o porque están creando una nueva información a partir de lo que se nos da en el texto, ¿ya? Y así, claramente esas no pueden ser las respuestas que sean correctas. Y en la pregunta 67, y esta es la última que vamos a revisar hoy, se nos menciona lo siguiente. ¿En cuál de las siguientes opciones se presenta la idea central del texto leído? Acá otra vez vamos a tener la idea central de algo, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos que se nos está preguntando por la idea central, yo tengo que pensar en qué es lo principal que me dijo este texto, ¿ya? Y vamos viendo las alternativas para poder dilucidar un poquito mejor cómo se responde a este tipo de preguntas. Y la 67, bueno, acá la A es la correcta, así que se los voy a ver. Vamos a ver de inmediato. Vamos a ver primero las incorrectas, ¿ya? Que es, por ejemplo, la B. A veces nos menciona las difíciles condiciones de vida en Marte. ¿Esa podría ser la idea central? Yo creo que no, ¿ya? Porque pese a que las condiciones de vida en Marte son difíciles, nos logra mostrar que los seres humanos pudieron llegar a Marte y establecerse en algún momento allí, ¿ya? Entonces, no puede ser la finalidad solamente mostrar las difíciles condiciones de vida, porque solamente se menciona en una parte muy pequeña del texto. Y recordemos que cuando se nos da una idea central, se nos pregunta por esto, tiene que ser un elemento en donde, donde haya mucha recursividad temática acerca de esto en el texto en general. Y con esto me refiero a que se hable harto de esto en el texto, ¿ya? C, dice acá, las desoladas tierras del planeta Marte. Eso es súper específico, se habla, pero el texto nos habla mucho más acerca de cómo es la vida del hombre, del ser humano en Marte, que cómo es el territorio allá, ¿ya? D, los hombres castigados a vivir en Marte. Esto es cerrado porque nunca se menciona que son hombres castigados, entonces no puede ser idea central, ¿ya? Entonces, acá tenemos otra alternativa que es prácticamente un invento, ya se los digo de manera súper coloquial para que lo podamos entender un poquito mejor. Pero esto jamás se menciona en el texto, nunca se menciona que los hombres que llegan a Marte son hombres que van a cumplir un castigo o algo así, ¿ya? Los primeros exploradores del planeta Marte. Esa podría ser también, y creo que yo que es muy similar a la alternativa A, ¿ya? Pero ¿qué me hace a mí quedarme con la alternativa A en vez de la E? Esto. Traslados masivos. Lo que más se menciona en el texto, chiquillos y chiquillas, son los distintos traslados que hubo. El primer traslado, el segundo traslado y los conflictos que esto lleva o cómo viven estas personas, ¿ya? Entonces los traslados son una de las cosas que son primordiales para poder analizar este texto, ¿ya? Es la idea central. ¿Y por qué? Porque tampoco se habla acerca de solamente los primeros exploradores, sino que también se habla sobre los segundos hombres que llegan a Marte,
¿ya? Y se habla mucho acerca también acerca de estos segundos hombres que llegan a Marte. Entonces, acá la alternativa correcta como idea central del texto van a ser los traslados masivos hacia el planeta Marte. ¿Ya? Y bueno, esa era la última de ese texto, así que vamos a dejar de compartir acá. Aunque esto se me pega un poco. Ahí sí. Clevertin, sí, todavía me puedes mandar el ensayo, no hay problema. ¿Ya? Eso, chiquillos, ahora. A ver, eso mismo quería preguntarles ahora mismo, si es que tenían alguna duda con alguna de las preguntas. Me ponen acá que no habían puesto los traslados masivos porque pensé que solo ellos viajaban a Marte, excepto el resto que se encontraban en conflictos de guerra. Sí, está bien. De hecho, tu análisis está súper bien, Javiera, pero el punto que tenemos que ver acá es que no porque el resto de la Tierra no se haya trasladado hacia Marte, el texto en sí no nos va a estar hablando de eso. Perdón. El texto en sí nos habla de estos traslados masivos, pero de norteamericanos, y habla de los conflictos también de la Tierra y de cosas así, pero habla acerca de estos traslados masivos. Y de esto, si recordamos, una de las inferencias que nosotros habíamos hecho era que los conflictos en la Tierra estaban siendo porque también los habitantes de los demás países estaban buscando una forma de poder llegar y poblar Marte. Esa era una de las deducciones que nosotros podíamos hacer, de las inferencias. Entonces, los traslados masivos son el eje clave para poder entender la idea principal de este texto. Entonces, chiquillos y chiquillas, si tienen alguna duda, pónganla ahora, acá en el chat. Y por último, les voy a hacer unas preguntitas que van a tener que ver con qué aprendimos hoy y cómo nos sentimos al respecto. Se las voy a poner en el chat para que no las olviden y después me vayan contestando. ¿Qué aprendimos hoy? Y cómo me sentí frente a este aprendizaje. ¿Ya? Si van teniendo dudas, también me pueden ir contestando. ¿Ya? Contesten esas preguntitas antes de que partamos. Y otra cosa, les voy a dejar de tareilla algunas primeras preguntas. Déjenme revisarlo bien y se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Y se los voy a dejar como tarea. ¿Ya? Las primeras preguntas del primer texto del ensayo que subió el DEMRE ahora. Clevertin, libertad para poder entregarlo, no te presiones. Ya no hay un último día. Y para los demás también. Yo les había pedido un ensayo anteriormente y se los estuve revisando. Luego entregué sus puntajes a todos quienes me lo habían enviado. ¿Ya? Y pueden seguir enviándomelo. Ya no hay una fecha límite. Ya, chiquillos y chiquillas, entonces vamos respondiendo estas dos preguntitas que tenemos acá. ¿Qué aprendimos hoy y cómo nos sentimos frente a este aprendizaje?
Chiquillos, respondan de manera sencilla nomás, ¿ya? No se aproblemen. ¿Qué aprendimos hoy entonces y cómo nos sentimos frente a este aprendizaje? Comprensión de textos, ponen por acá. Comprendimos cómo inferir sobre el texto que se entregue. ¿Ya? Sacar la idea principal de lo que se nos está preguntando y de ahí poder tener una idea clave para analizar cada una de nuestras alternativas. Súper. Súper, chiquillos. Eh, Eso. Yo creo que lo principal de hoy día, súper cierto, era que frente a cada pregunta nosotros pudiéramos dilucidar cuál es la palabra clave que me hace entender qué es lo que me están preguntando. Y eso va a aparecer en todas las preguntas siempre. Siempre va a haber una palabra clave que me va a hacer entender a mí qué es lo que yo tengo que responder. ¿Ya? Entonces va a ser muy distinto cuando a mí me preguntan por una inferencia, cuando me preguntan por una síntesis, de cuando me preguntan a mí por una idea central. ¿Ya? Entonces siempre se tienen que fijar muy bien en eso, porque van a haber muchas alternativas luego que les van a aparecer luego, que van a ser solamente distractores, porque no me van a responder a lo que se me está preguntando ahí. ¿Ya? Entonces ahora, de ahora en adelante, cuando ustedes estén haciendo un ensayo, siempre fíjense muy bien en esas palabras y les van a ayudar mucho a poder entender qué es lo que tienen que responder. ¿Ya? Les voy a mandar después por el grupo de WhatsApp la tareita y vamos a seguir revisando el ensayo que subió el DEMRE. Ya, chiquillos y chiquillas, lo dejamos hasta acá entonces. Cuídense harto y nos vemos el lunes.